Hola, estimadas alumnas y alumnos del octavo año. Bien, esta última cápsula pedagógica va a ser como una retroalimentación, ¿no es cierto?, de los contenidos vistos hasta el momento, para que ustedes tengan una buena preparación para la evaluación que se viene a continuación. Bien, esta última parte, ¿no es cierto? Empezamos con la conexión española en América y Chile y vimos el concepto de colonia, que era, ¿no es cierto?, ocupación de un territorio por parte de un poder externo, en este caso, ¿no es cierto?, de España, cuando se apoderó de América, ¿no es cierto?, para dominarlo y explotar su riqueza a través de métodos violentos o militares. Acuérdense que la conquista de América no fue pacífica, sino que fue violenta y a través de un ejército que implica, dice, someter a la población originaria y la llegada de personas pertenecientes al país invasor con la finalidad de establecerse en los territorios ocupados. Entonces se le llama época colonial, ¿no es cierto?, todo este periodo, ¿no es cierto?, que va desde el siglo XVI, ¿no es cierto?, desde la llegada de los españoles a América hasta el siglo XIX, hasta que logramos nuestra independencia, ¿no es cierto?, en el año, en el caso de Chile, de 1810. Entonces, a todo ese periodo se le llama el, el periodo colonial. ¿Ah? ¿Y cómo éramos gobernados en esa época? Bueno, existía el rey, que era la máxima autoridad, el rey de España en este caso, que estaba en España, por supuesto, ¿no es cierto? En ese tiempo no habían aviones ni nada donde el rey podía desplazarse con seguridad desde España a América. Y él creó dos organismos que lo ayudaban a gobernar a América. Estaba el Consejo de Indias, que era la encargada de hacer las leyes para América, y la Casa de Contratación, que estaba encargada del comercio y la inmigración y el cobro de impuestos. Esos tres organismos estaban en España. Aquí en América existían, ¿no es cierto?, los virreyes, que eran la máxima autoridad, el representante directo del rey. Estaba la Real Audiencia, que era un máximo tribunal de justicia, que existía en cada gobernación o virreinato, y estaba el gobernador o capitanes generales, ¿no es cierto?, que eran funcionarios también nombrados por el rey. Y por último estaba el cabildo, que era la única institución, ¿no es cierto?, de carácter democrático que existía, porque era como las municipalidades actuales donde eh, los vecinos de la ciudad elegían a sus representantes. Entonces, esa era, ¿no es cierto?, la organización española en América y Chile. ¿Qué procesos ocurrieron durante la colonia? Bueno, lo primero fue la fundación de ciudades. Eh, Ellos llegaban aquí, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de Chile, llegaban desde el Perú y llegaban a un lugar y lo primero que hacían, ¿no es cierto?, era tomar posesión del territorio en nombre del rey, y una vez, ¿no es cierto?, hecho esto, instalaban, ¿no es cierto?, una ciudad. Ahí tenemos algunas de las primeras ciudades que se fundaron en Chile, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo primero, uno de los primeros procesos coloniales que ocurrieron, la fundación de ciudades. Después había también una cosa que era muy importante para los españoles, que era la evangelización. Porque acuérdense que en la época del descubrimiento de América gobernaban en España los reyes católicos, por lo tanto ellos se llamaban así por su marcado espíritu religioso. Entonces ellos querían, ¿no es cierto?, que junto con la conquista se evangelizara, se convirtiera al cristianismo a la población americana. Entonces esa era una labor muy importante dentro de la conquista de América, la evangelización, transformar, ¿no es cierto?, a los aborígenes americanos al catolicismo. ¿Ah? Y por eso entonces, vuelvo a repetir, los reyes católicos asumieron una importante labor en esta proceso colonial. Después vimos, ¿no es cierto?, que la sociedad eh, colonial era una sociedad muy machista, donde habían roles de género extremadamente marcados, lo que hacían los hombres y lo que hacían las mujeres, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ha marcado nuestra sociedad, donde la mujer ocupaba un rol bastante secundario y la mayor parte de los cargos y trabajos importantes eran hechos por hombres solamente. A la mujer no se le permitía ocupar
o participar mucho de las actividades, ¿no es cierto?, sociales y económicas. Existía entonces una estratificación estamental y jerárquica donde había, ¿no es cierto?, una sociedad de castas o estamentos, por lo tanto no había movilidad social. ¿Ah? O sea, una persona, por ejemplo, que nacía pobre, era muy difícil que llegara a ocupar un alto cargo de importancia o prácticamente imposible dentro de la sociedad colonial. Entonces, por ejemplo, los grupos sociales, estaba la aristocracia, donde se destacaban los peninsulares, que eran los españoles que habían nacido en Europa, ¿no es cierto?, en España, y estaban los criollos, que eran los españoles que habían nacido aquí, ¿no es cierto?, de padre y madre españolas, pero que habían nacido en América. Pero los principales cargos solamente eran ocupados por los peninsulares. Entonces los criollos siempre empezaron a sentir un resentimiento hacia los peninsulares porque no se les permitía ocupar cargos importantes. Después venían los sectores sociales subordinados, ¿no es cierto?, donde estaban digamos, la clase baja, ¿no es cierto? Estaban los indígenas, los mestizos, los esclavos africanos, los zambos, los mulatos, ¿no es cierto?, que eran principalmente la mano de obra y estaban imposibilitados de acceder a cargos públicos. ¿Ah? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una sociedad colonial muy marcada, muy segregada, donde habían dos grandes sectores de la sociedad, la clase alta, ¿no es cierto?, eh, representadas por los peninsulares y los criollos, y los sectores sociales subordinados, que eran, ¿no es cierto?, eh, la clase baja, y que era muy difícil o prácticamente imposible que pudieran llegar, ¿no es cierto?, a a ser parte de la clase alta, ¿no? Entonces, estos son los principales contenidos, ¿no es cierto?, de estas cápsulas pedagógicas, y que ustedes van a responder en una prueba que se les va a entregar, ¿no es cierto?, y donde les pido que revisen los videos anteriores y en base a ello, ¿no es cierto?, contesten esta prueba, que si ustedes lo revisan y los pueden demás contestar lo más bien, no va a ser de mayor dificultad para ustedes. Así que nos vemos y que estén bien.